Bien, proseguimos con el siguiente tema. El tema 2, implementación de la norma SA8000. ¿Cuáles son los pasos principales para obtener esta norma? Bueno, planear, hacer, verificar y actuar. Planear un plan de trabajo, ¿no? Paso 1, planear, revisar la norma estándar SA8000, realizar una autoevaluación, análisis de deficiencias, enumerar un sistema de prioridades con respecto a los problemas, estableciendo como prioridad la seguridad de los trabajadores. También enumerar las posibles alianzas con el fin de asegurar una fluida implementación de la norma SA8000. También tenemos lo que es identificar temas estratégicos a evaluar, ¿no? De lo que se va a realizar las actividades de su empresa, ¿no? La autoevaluación, claro. Entonces, primero se considera evaluar todos los elementos del estándar con el fin de evaluar el nivel actual de conformidad, ¿no? Conformidad del representante de la gerencia, que debe ser capacitado con los principios de auditoría. El representante de la gerencia realiza la evaluación inicial. Se determinan las deficiencias que deben ser corregidas en la empresa. Se desarrolla un plan de implementación con un cronograma. Bien, el paso 2, hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Informar a los trabajadores sobre el contenido y la aplicación de la norma. También elegir representantes, ¿no? Lo que es la sindicación. Se desarrollan las políticas relacionadas con los temas sociales. Claro. Se desarrolla el manual del SA, la capacitación, programas de capacitación. Se guardan los registros del proceso. Es como un acta que se llena, ¿no? Se inician las consultas con las partes interesadas. Se implementan las cláusulas del SA. Se notifica a los subcontratistas a los proveedores sobre la norma SA. ¿Cómo iniciar el proceso? 1. Desarrollar un documento de política que detalla las intenciones de la compañía. 2. Designar los representantes de la administración y de los trabajadores. 3. Desarrollar un programa de capacitación para los trabajadores. 4. Establecer un plan de implementación actualizado permanente. 5. Comunicar el plan de las partes interesadas. Y 6. Desarrollar un plan de control de los proveedores. Documento de la política. Se detalla claramente las intenciones de la compañía. Los empleados deberán comprender las implicaciones del estándar. El documento detallando la política debería ser escrito y disponible en todos los idiomas que se hablen en las instalaciones de la compañía. Es decir, si tienes a alguien que en este caso en el Perú hable la lengua quechua, no, o aymara, debe estar escrito en sus idiomas de los trabajadores, ¿no? En este caso de quechua o aymara, ya que son lenguas oficiales ya reconocidas por el Estado. El representante de la administración, es responsable de la coordinación del sistema. Es imprescindible que tenga influencia con la alta gerencia de la compañía. Debería ser un miembro de la gerencia y es responsable de informar de todos los asuntos de la alta gerencia. Tendrá que mostrar evidencia objetiva con el fin de demostrar el cumplimiento de la norma. Programa de capacitación. Todos los empleados deberían recibir capacitación sobre el contenido del estándar SA8000
y su impacto sobre ellos. En la medida de lo posible, los trabajadores deberían participar en su implementación. Si existen representantes, estos deberían ser involucrados en el proceso. Representante de los trabajadores. Capacitar a los trabajadores con respecto a la necesidad de tener un representante. Puede ser un representante de un sindicato, la sindicación, ¿no? Debería ser seleccionado por los trabajadores mismos. Claro, por afinidad, ¿no? Es responsable de llevar los temas de interés a los trabajadores a la atención de la administración. Y por último, debe ser un trabajador, ¿no? La implementación. Comenzar la implementación sistemática después de la sección de capacitación. Comenzar la auditoría de los procedimientos después de cada paso en su implementación con el fin de asegurar su conformidad con el estándar. Proveer de información a los trabajadores y una retroalimentación, que exista una retroalimentación entre el gerente y los trabajadores. La administración conduce evaluaciones permanentes del sistema. El plan de monitoreo de los proveedores, identificar algunos proveedores principales, notificarlos del plan y las intenciones de la administración. Reunirse con los proveedores con el fin de establecer una estrategia común para poder concretar los siguientes pasos. Establecer metas y objetivos mutuos, lo que es la visión, ¿no? Una misión y la visión. Hacer seguimiento y monitorear el proceso. Modificar los planes según sea necesario. Paso 3. Verificar. Consiste de 4 aspectos importantes, que es la preauditoría, realizar una auditoría completa cuando la compañía esté lista. Los consultores contratados deberían ser acreditados y estar familiarizados con las leyes locales, con las leyes en Perú, así como las ONGs. En este caso UNICEF, ¿no? Porque el trabajo infantil. Tomar acciones correctivas en base a los resultados de la auditoría. Paso 4. Actuar. Para este paso se considera un mejoramiento continuo, que consiste en integrar retroalimentación con los trabajadores, partes interesadas, los auditores, etc. Se realiza evaluaciones permanentes como medida preventiva. Bien, con su apoyo desarrollaremos una política de seguridad social. Muchas gracias. Ahora, este es el fin de la diapositiva, pero hay una tesis que se llama la realidad peruana respecto a esta norma S8000, ¿no? Está en la sección 3 de esta tesis, que lo he subido en el sistema, ¿no? Vamos a repasarlo. Es interesante, ¿no? Lo que dice, dice sección 3, dificultades para obtener la certificación que acredita el cumplimiento de la norma S8000. La realidad laboral de las empresas peruanas. Bien, lo que especifica es que la realidad peruana en nuestro entorno, existe una mayor cantidad de empleo, de los cuales muchos no son trabajos de buena calidad. Existe bastante informalidad, como es Gamarra, ¿no? Ahí encontramos un mercado donde existe bastante informalidad, no cumplen con las normas y no acatan, ¿no? Como se ve, lo que explica es que los MIPES, las pequeñas empresas, no cuentan con estos aspectos necesarios para la norma, y por ende ellos son los proveedores de las grandes empresas, ¿no? Entonces, en el Perú la realidad es que el 70% de la economía, del trabajo peruano, del trabajo en el Perú, es informal, ¿no?
la mano de obra peruana es informal, ¿no? Por eso es que la realidad laboral de nuestro país presenta diversos problemas, ¿no? Por ejemplo, existe el trabajo infantil, aproximadamente son 4 millones de menores entre 5 y 17 años que trabajan, ¿no? Como manifiesta el INEI. Dice, en el Perú, el total de niños y niñas, adolescentes de entre 5 y 17 años trabajan, es que el número, la cifra es de 4.412.000 personas, ¿no? Eso es lo que manifiesta INEI, ¿no? Que existe el trabajo infantil, ¿no? Las diversas formas, como dice, las diversas formas que tiene la informalidad en nuestra realidad laboral representan al 70% del mercado laboral, ¿no? Considerado uno de los más altos de la región. Por lo tanto, la fuerza laboral peruana es principalmente informal, ¿no? Lo he leído todo este aspecto y tiene contenidos interesantes. Yo ya los he resaltado, ¿no? Para abreviar esa posición. Bueno, existen grandes empresas que contribuyen a que sus proveedores exploten a sus trabajadores. Por eso es difícil respetar los derechos laborales de los trabajadores cuando venden sus mercancías a precios muy bajos, ¿no? Es lo que estaba mencionando, ¿no? Que desde las MIPES, las pequeñas empresas que no tienen esta certificación, son los proveedores de las grandes empresas, ¿no? Entonces las grandes empresas contribuyen a que sus proveedores, a sus MIPES, exploten a sus trabajadores, ¿no? Ahí se libran de esa responsabilidad, ¿no? Otras causas de nuestra realidad es la ausencia de una legislación adecuada, ¿no? O también que no se aplica, es una deficiencia en la aplicación de las legislaciones laborales. Bueno, según el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, en 2010 se realizó aproximadamente 50.000 inspecciones en todo el Perú, resultando una de las áreas más sensibles, la de contratos de trabajo desnaturalizados. Como dice el especialista Jorge Toyama, uno de los trabajos más sensibles y más fiscalizados es el referido a los contratos de trabajo y sobre todo los contratos laborales Bamba, es decir, aquellos a plazo fijo que no tienen realmente justificación para contratar a una persona de manera temporal. No hay desnaturalización de contratos de trabajo. Dicen, se originan a partir de la celebración formal de un contrato de trabajo sujeto a su modalidad, ¿no? Lo hacen a su conveniencia, desnaturalizan su contrato y lo hacen a un tiempo indeterminado. Por ende, en el Perú las empresas no se caracterizan por tener una buena imagen basada en políticas de responsabilidad social empresarial, que es la norma SA8000, ¿no? Todos estos problemas que aquejan principalmente a las pequeñas y microempresas, las cuales en gran medida son proveedoras de las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes a la cuenta se libran de toda de esta certificación, de esta acreditación de la norma SA8000, ¿no? Porque primero, desde las piezas más pequeñas, de las empresas más pequeñas, son las que proveen, ¿no? Y no cuentan por lo mismo, por muchos factores que tiene el empleo peruano, ¿no? Como dices, el 70% del mercado laboral. Iniciativas de responsabilidad social con colaboradores en Perú. Bueno, en este aspecto es considerado preocupante por los trabajadores que realizan sus actividades. Es cierto también que, considerando la importancia de la responsabilidad social, han surgido instituciones
iniciativas destinadas a trabajar por la existencia de un trabajo digno de los centros laborales, los sindicatos, ¿no? Bueno, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo viene reconociendo por segundo año consecutivo las buenas prácticas laborales. Bueno, es una forma de dar un reconocimiento de las buenas prácticas laborales a las empresas, ¿no? Con esto incentivan a las empresas, que es un incentivo muy tenue, muy bajo, pero trata de que las empresas, de felicitar a las empresas que cuenten con todas las políticas de responsabilidad social dirigida a los trabajadores para comenzar vista como una herramienta potente. Bien, el aspecto 3, el reto de la implementación de la norma S8000 en las normas peruanas. Bueno, es una obligación que las empresas, en aquí detalla, países de Europa, por ejemplo Italia tiene 850 empresas que cuentan con los certificados S8000, ¿no? Es otra realidad. En nuestro continente, Brasil tiene 102 empresas certificadas. En Perú, ¿cuántas creen que hay? Hay menos de 10. Las más reconocidas son 4, ¿no? Recién se está implementando en Perú, ¿no? Bueno, 3.1, experiencia con la norma SA en el Perú. Como se había mencionado, la norma es reconocida mundialmente. Desde su creación hasta la actualidad, el número de empresas en el mundo han obtenido la certificación que acredita su cumplimiento. Bueno, está en aumento, está en desarrollo. En nuestro país son menos de 10 empresas que cuentan con una certificación, entre las cuales la más primordial, la más principal es la empresa textil Franklin Ricky, la empresa de energía eléctrica Edgel S.A.A., la empresa agrícola TOS, la empresa EPSA Perú SAC, ¿no? Bueno, como ejemplo se toma la empresa Franklin Ricky, que inició fue fundada en 1949, pero inició con esta norma a partir de 2006, ¿no? Como dice, la cual pertenece al rubro textil y empezó a trabajar con 80 colaboradores que se encargaban de elaborar prendas para el mercado local. Ahora cuenta actualmente con 900 trabajadores, 900 directos y 500 indirectos. Ha logrado consolidarse en el mercado de Europa y Estados Unidos. ¿No? Dice, la empresa tiene múltiples certificaciones internacionales. En el 2006 obtuvieron certificación internacional, la SA8000, ¿no? Cuyo objetivo es mejorar la condición del trabajo y asegurar que se respeten los derechos laborales fundamentales. Bueno, es una empresa que fortifica su posición como empresa modelo, ¿no? En el Perú. Esta empresa sostiene que sus colaboradores son los que hacen la diferencia entre las empresas, por lo que es importante para ellos hacer una empresa que sea de un buen lugar para trabajar, ¿no? ¿Cuáles son sus aspectos principales? Programas de reconocimiento de mérito, celebración de onomástico de trabajadores, actividades deportivas, celebración de aniversarios, agasajos por el Día de la Madre, coros de niños conformados por hijos de colaboradores, talleres de entrenamiento para el desarrollo de habilidades, atención médica para los colaboradores, desarrollo de programas médicos y salud ocupacional, control médico para madre gestante, charlas de nutrición, atención psicológica a los colaboradores que requieran asesoramiento, talleres de orientación familiar, talleres dirigidos para el desarrollo personal de trabajadores, ¿no? Esos son los principales beneficios que tiene a sus colaboradores, a sus trabajadores en esta empresa, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí trata de la historia de sus beneficios que tiene la empresa Frank Enrique, ¿no? Mira, los beneficios obtenidos, los trabajadores están satisfechos con las mejoras
realizadas, ¿no? Se sienten cómodos con el área laboral, ¿no? Porque trabajan en condiciones favorables que no encontrarían en otra empresa. Hay un mecanismo formal de participación de todos, ¿no? De la empresa. Se ha aumentado la productividad y la calidad del producto. Claro, hay un compromiso por parte de los... Cuando existe el buen trato, ¿no? Eso es como que un producto para la empresa, ¿no? Cuando existe buen trato, eh, genera una productividad mayor, ¿no? Que estar sometidos a trabajo forzoso. La empresa ha obtenido la acreditación y se encuentra en la mira de los clientes, ¿no? Claro, cuando tiene esos aspectos es reconocida por el Perú y es promovida para que los clientes puedan comprar sabiendo que apoyan una empresa que, eh, que da beneficios a sus trabajadores, ¿no? Bueno, por ende los trabajadores tienen un ambiente seguro, hay lealtad de los clientes, ¿no? Por lo mismo que existe un ambiente laboral muy bueno, tienen nichos de mercado para aumentar sus ventas. Bueno, todo esto genera una promoción de la empresa, genera una buena perspectiva de la empresa, ¿no? Que el cliente, pues, al escuchar, se siente identificado y eh, sigue apoyando a la empresa con sus compras, ¿no? Es como, por ejemplo, el caso que pasó de McDonald's, que se electrocutaron los jovencitos. Cuando sucedió todo esto, hasta ahora la empresa ha perdido bastante en sus ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una promoción negativa, ¿no? Por su ambiente laboral. Entonces, cuando uno ve eso y que no hay ganas, ¿no? No hay ganas de comprar en su empresa, ¿no? En su tienda, en este caso, ¿no? Entonces, se ve que la responsabilidad social en la empresa es muy importante para su buena visión y para su proyección como empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos mismos con su trabajo eh, son aumentados, ¿no? Por su calidad de trabajo y por sus beneficios que presenta en el trabajo. Bueno, 3.2. Las empresas peruanas y sus expectativas de la norma S8000. Como vemos, son muy pocas las empresas que tienen la certificación que acredita el cumplimiento de la norma S8000 y el trabajo para lograrlo ha sido arduo y requerido de tiempo, pero al final el proceso para cosechar los frutos ha obtenido ventajas competitivas, eso es cierto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos preguntamos qué es lo que sucede con las demás empresas. Bueno, al preguntar al responsable de las certificaciones, Burao Veritas, institución que audita el cumplimiento de la norma S8000, encontramos que la empresa que en ella expresa algunas deficiencias básicas para acceder a esta norma, como por ejemplo el nivel salarial. En las empresas no existe un salario justo, hacen una evaluación y cálculo que concluya las condiciones básicas de vida, educación, alimentación y vivienda, ¿no? Asimismo es necesario el tema de igualdad de género, si bien en el Perú ha ido disminuyendo en estas diferencias, aún se encuentra en el tema laboral. Un tema importante de la norma es la jornada laboral. Muchas empresas mineras, por ejemplo, no cuentan con jornadas de trabajo estipuladas por la norma, al tener regímenes distintos, como por ejemplo 14x7, ¿no? Lo que significa trabajar 14 días seguidos y descansar una semana. Esta jornada se da muchas veces por el tiempo de viaje que se requiere para llegar a una unidad minera. Bueno,
¿no? Tenemos, por otro lado, aprendemos la información vertida por la empresa auditora es que existen empresas que tienen dentro de sus organizaciones gran parte de estándares de normas implementadas, pero puede darse el caso de que no soliciten obtener la certificación a pesar de considerarla importante, ¿no? Resolver las dificultades para cumplir. Bueno, 4. ¿Cómo resolver las dificultades para implementar la norma? Uno de los principales problemas que se ha identificado es que los proveedores cumplan con los estándares contenidos de la norma SA y el seguimiento de dicho cumplimiento por parte de la empresa cliente, además de la informalidad de que estos desarrollan sus actividades. O sea, como dices, tratarlo desde las MIPES, ¿no? Desde las pequeñas empresas para que como efecto dominó, desde las pequeñas empresas parta hasta hacia las grandes corporaciones. Bueno, es lo que expresa, ¿no? Aquí casos como en Italia, ¿no? Dice así, por ejemplo, en Italia se propuso que en todas las empresas públicas consiguieran la certificación SA 8000. Y en el caso de que una empresa quisiera trabajar para el Estado, tendría que demostrar que su producción era responsable, ¿no? Eso es las normas que se puede implementar en Perú, ¿no? Consiguiendo modelos extranjeros que nos permitan incorporar en las empresas, en todas las empresas públicas, esta norma, ¿no? La S8000. Bueno, conclusiones. Conclusiones de este tema. La norma S8000 tiene como preocupación principal especificar las normas básicas sobre derechos laborales básicos, ¿no? Que viene a ser la seguridad de higiene, niveles de remuneración, el no trabajo forzoso, etcétera, ¿no? Los 9 aspectos importantes contenidos en esta norma, partiendo de principios internacionales aplicables a los derechos humanos, ¿no? Para que los trabajadores se desempeñen en condiciones de trabajo decentes, y por lo mismo esta norma no exige el cumplimiento de los lineamientos mínimos legales, sino que va más allá de la ley, ya que cada uno de los 9 capítulos se establece estándares que, sin ser exigidos por las normas legales, son necesarias para que una empresa se considere socialmente responsable con sus colaboradores. En el Perú, las empresas no se caracterizan por tener una buena imagen basada en políticas de responsabilidad social empresarial destinadas al respecto de los derechos laborales elementales, ya que las empresas en su mayoría buscan mano de obra barata. Eso es la verdad. La mayoría de las empresas solo quieren el lucro, ¿no? La producción lucrativa sin interés de los trabajadores, sin interés del beneficio de los trabajadores. La informalidad que los proveedores de las empresas realicen sus actividades laborales es un factor determinante para que no puedan acceder a la certificación, ya que pueda obtenerlo es necesario que los proveedores también cumplan con los estándares contenidos en dicha norma. Bueno, como dices acá, también es difícil para las empresas monitorear o verificar que estos también cumplen con los requerimientos de la norma. Bueno, es recomendable que las empresas realicen la mejora necesaria para implementar las políticas de responsabilidad social que les permita obtener la certificación de la norma SA8000. Y considerando uno de los principales problemas para cumplir dicho fin se da con los proveedores, estas se deben aplicar a un plan dirigido para apoyar a sus proveedores. Bueno, como quinta conclusión, la responsabilidad social con los trabajadores debería ser considerada como base de esta disciplina, ya que antes de implementar una política de responsabilidad social empresarial con los grupos de interés externos, las empresas tendrían que partir desde casa, lo que significa desarrollar una política de responsabilidad con su propio capital humano, considerado dentro de este a los proveedores. Bueno, finalmente, así la realidad social empresarial tiene coherencia
ya que se funda sobre bases sólidas de gestión y de experiencia operativa. Sin embargo, en la realidad los colaboradores son los grupos de interés al que menos importancia le dan o ni les toman en cuenta en los proyectos de responsabilidad social, ¿no? Concluye esta tesis, ¿no?, que hay 5 aspectos importantes en los cuales se debe mejorar, ¿no? Y como explicaba en esta en este pequeño fragmento, que al cumplir o el Estado monitorear desde las MIPES o de las pequeñas empresas, promover el cumplimiento de las normas de la responsabilidad social, considera como un efecto dominó para que las grandes empresas, sin necesidad de obligarlas, eh, eh, obtengan esta certificación necesaria para que eh, se siga promoviendo la promoción, para que siga promoviendo la certificación de la norma, ¿no? Como vemos, solo 4 empresas distinguidas. En el Perú tenemos solo 4 empresas que están con esta norma de certificación, ¿no?, hasta la actualidad. Entonces hay mucho trabajo, como dicen, por hacer, ¿no? Bueno, con esto concluyo. Para terminar, la próxima semana tendremos un pequeño examen. Les voy a dejar una tarea acerca de este trabajo. Resuélvalo. Tenemos el examen escrito, está para la fecha noviembre, ¿no? 4 de noviembre, el día miércoles, miércoles 4 de noviembre. Bien, con esto concluyo. Buenos días con todos y sigan leyendo, nutriéndose de este importante aspecto que es la responsabilidad social. Gracias.